Un oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Vamos a compartir ahora palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 23. Vamos literalmente a hablar acerca de lo que el Señor dice a través de Jeremías capítulo 23, y está hablando principalmente acerca del regreso del remanente de Israel de la esclavitud. Y dice literalmente: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel la habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán: Yahweh es nuestra justicia, Yahweh Sidkenu. Por tanto, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más vive Yahweh, sino que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Primeramente tenemos nosotros los versículos 1 y 2, que son una fuerte exhortación contra los pastores que mal pastorean al pueblo. ¿Y sabe cuál es la acusación? La acusación es por espantar a las ovejas. Es decir, no espantarlas infundiéndoles terror, sino de dispersarlas y de no visitarlas después de dispersarlas y de herirlas. Es decir, las ovejas no solamente se exhortan, se golpean con el palo del cayado. Las ovejas no solamente deben ser golpeadas en sus patitas y quebrarle las piernas, tal vez por desobedientes. No se trata de eso. Se trata de pastorear las ovejas, aún las ovejas desobedientes. Entonces, Dios estaba enojado en contra de los pastores, y claro que no se refería a pastores de animalitos ni animalitos, se refería a los dirigentes del pueblo de Israel. Los dirigentes del pueblo de Israel estaban corruptos, corrompidos totalmente, y estaban golpeando a las ovejas. Y las ovejas no estaban recibiendo buena alimentación, no tenían palabra, enseñanza, buena revelación, buena interpretación de la palabra de Dios. Por lo tanto, las ovejas tuvieron que dispersarse por el maltrato. En el versículo 3 de Jeremías capítulo 23 dice que Dios dispersa a las ovejas porque fueron mal pastoreadas. Bueno, sencillamente, pues las ovejas estaban en desobediencia, y todo pecado tiene su consecuencia. Entonces Dios tenía que dispersarlas. Se está hablando de cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia por haber pecado contra él. Israel se rebela contra Dios y se fue detrás de los que no son por naturaleza dioses. Pero del versículo 4, Dios promete levantar pastores que de veras apacienten a las ovejas para que ellas estén tranquilas y completas. Luego, el versículo 5 es simplemente una promesa mesiánica, porque habla del renuevo de David. Y el renuevo de David es Yeshua o Yehoshua, el Mesías de Nazaret. Y está hablando de un reinado justo, equitativo. Se apellidará a Dios Yahweh Sidkenu, que significa Yahweh es nuestra justicia. Nosotros sabemos que la justicia de Dios se manifestó a través de Yeshua, Jesús de Nazaret, y que en Yeshua nosotros somos justificados para Dios, somos justos sobre la justicia de Yeshua ante Dios el Padre. Seguimos con los versículo 9. En el versículo 9 la palabra nos está diciendo a nosotros claramente lo siguiente. Yo quiero que tú escuches: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Eso decía el profeta, es decir, el profeta se sentía mal.
Se sentía mal por la palabra que estaba recibiendo de parte de Dios. Era una palabra fuerte. El profeta, el verdadero profeta, estaba quebrantado por la actitud de los demás profetas en el pueblo en aquel tiempo. Decía: yo me siento como enfermo y estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y de las santas palabras. ¿Por qué? Porque Dios le estaba revelando palabra fuerte al profeta. En el versículo 10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Y ahora entendamos que en el versículo 23:10 el juicio de Dios ha desolado la tierra y se menciona el adulterio, pero no se refiere a un adulterio físico, se refería específicamente a un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque el adulterio espiritual es alterar la santidad de una relación espiritual entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Por qué? Porque se fueron a adorar otros dioses, porque los profetas y porque los que los dirigían estaban predicándoles una palabra diferente a la que ellos necesitaban. Escúchame, por eso Dios dice que adulteraron en el sentido espiritual. Y la palabra adulterio en el diccionario habla de alteración, de falsificación y fraude. Dicho en otras palabras, el pueblo estaba recibiendo palabra alterada, estaba recibiendo palabra falsificada. Estaban siendo víctimas de un fraude espiritual por parte de los que los dirigían. En el versículo 11 dice directamente: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. Entonces el versículo 11 menciona a los sacerdotes y a los profetas, que eran los que enseñaban la palabra, como impíos. Y dice en otras versiones: son fingidos, se han contaminado. En mi propia casa aún encuentro yo maldad. Versículo 13 comienza Dios a hablar acerca de los profetas que no eran de Jerusalén, y dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos, porque profetizan en nombre de Baal y hacen errar a mi pueblo. Es decir, en los profetas de Samaria ellos profetizaban en el nombre del Señor, de Baal. Baal significa Señor. No profetizaban en nombre del Dios verdadero. Y lo que ellos hacían era inventar palabras, inventar profecías. ¿Será eso realmente profecía? Inventar cualquier clase de palabra que se le venga al corazón al que dice que es profeta, decirla. En el 14 dice: y los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Está diciendo que los profetas en la principal ciudad espiritual, en Jerusalén, mentían para ayudar a los malos. Mira bien, porque el versículo dice literalmente: y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Esto quiere decir que cuando se profetizaba la mentira en frente de la gente, los malos que escuchaban la profecía que el profeta, entre comillas, le estaba diciendo, era para fortalecerlos y para decirles que estaban bien, que les endulzaban los oídos con las palabras que querían oír, y no venía tal vez la reprimenda que ellos se le hacían por causa de su maldad. Esto endurecía el corazón de los malos para que los malos no se convirtieran, y por eso Dios está diciendo que ellos fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Versículo 15 del capítulo 23 de Jeremías: por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer aquencos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió hipocresía sobre toda la tierra. Wow. Cuando yo analizo esto, óigame, tú que vas por el freeway manejando, tú que estás en tu casa escuchando, puedes abrir las escrituras y leer conmigo ese capítulo poderoso de Jeremías, capítulo 23. Y vamos comentando ahora ese versículo que es el 14, porque los profetas de Jerusalén adulteraban. Los profetas de Jerusalén mentían. Eran profetas mentirosos. En el versículo 15, la proclama contra los falsos profetas es que ellos adulaban al pueblo. Les haré comer amarguras y tomar hiel, porque de Jerusalén salió la hipocresía que cubrió la tierra. Eso significa que la corrupción había empezado en el mero centro de la ciudad más espiritual del mundo, y de ahí habían salido toda la hipocresía y las falsas profecías que ahora habían afectado a toda la tierra. Mira bien, esto que nosotros estamos hablando el día de hoy tiene una aplicación en nuestros días. Escúchame lo que estoy diciendo. Estoy hablando que los días de corrupción que se cumplieron en la historia
del pueblo de Dios se están cumpliendo ahora en este siglo XXI, en esta era moderna, en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque hoy encontramos también lo mismo. Y el corazón de Dios se encuentra también quebrantado a causa de los falsos profetas que se están manifestando para predicar por los púlpitos de todo el mundo entero. Escúchame lo que estoy diciendo, porque esto es real. Yo le voy a... tenemos aquí también al hermano Mike. Hermano Mike. Praise the Lord. Gloria a Dios. We're living in dangerous times right now. Estamos viviendo en tiempos peligrosos ahora mismo. We're living in a time where many people are walking in deception. Estamos en tiempos en que mucha gente está caminando en engaño. The Bible speaks of seducing spirits and doctrines of devils. La Biblia está hablando de espíritu de seducción y demonios. In the Bible, in 1 John, Y la Biblia dice en Primera de Juan, chapter 4, capítulo 4, it says, "Beloved, believe not every spirit, amados, no creáis a todo espíritu, but try or test the spirits, pero prueba los espíritus, whether they are of God, para ver si ellos son de Dios. because many false prophets Porque muchos falsos profetas are gone into the world." han salido en el mundo. The Bible said many false prophets are gone into the world. La Biblia dice, muchos falsos profetas han salido en el mundo. Jesus said many false prophets would arise. Jesús dijo, muchos falsos profetas han llegado o arribarán. And if it were possible, the very elect would be deceived. Y es posible que aún los elegidos seamos engañados. If it were possible. Dijo, es posible. But see, what we need to do is get into the Word of God. Pero mira, que lo que nosotros necesitamos hacer es ir dentro de la palabra de Find Dios out what the Bible says. y encontrar lo que la palabra de Dios dice. What we are speaking to you is the Word of God. Lo que nosotros estamos hablándole a usted hoy es la palabra de Dios. Today, a lot of people want to preach smooth and easy things. Hoy la mayor parte de la gente está hablando cosas suaves y fáciles. They get teachers because their ears are itching. Ellos tienen maestros porque les pican las orejas. They want to hear they want preachers to say what they want to hear. Ellos quieren escuchar solamente lo que ellos quieren oír. But I want to hear what the Word of God says, Pero yo quiero oír lo que la Biblia dice. because God is holy. Porque Dios es santo. See, a pastor is responsible for the ovejas. Tú ves, el pastor es responsable por las ovejas. Jesus is the grand pastor, Jesús es el gran pastor. and the pastors are under shepherds under the grand pastor. Y los pastores son pastores que están debajo de la autoridad del gran pastor. And Jesus gave his life for these ovejas. Y Jesús dio su vida por estas ovejas. The good shepherd gave his life for the sheep. El gran pastor dio su vida por las ovejas. When a natural pastor of animals has a flock of sheep, Cuando un pastor natural tiene ovejas, he guards the sheep. él guarda las ovejas. Because there are wolves trying to get the sheep. Porque los lobos van a tratar de tomar las ovejas. Jesus said Jesús dijo that these false prophets que estos profetas, falsos profetas, would come in dressed like sheep. van a venir vestidos como ovejas. And today, instead of guarding the flock of God, the sheep of God, Y el día de hoy, en vez de guardar las ovejas, many pastors are letting these lobos, right into their churches. estos pastores están liderando para que estos lobos entren a sus iglesias. They don't want to preach sound doctrine. Ellos no quieren predicar doctrina sana. But the Bible teaches us that we must preach sound doctrine. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de predicar sana doctrina. Because there are many seducing spirits in this day. Porque hay muchos espíritus de seducción en este día. If you're a pastor Si tú eres pastor and you're not protecting and guarding the flock, y si tú no estás protegiendo y guardando a las ovejas, you're not doing what the Bible tú no says. estás haciendo lo que la Biblia dice. You're not pastoring. Tú no estás pastoreando. It's feeding the ovejas. ¿Estás dándole de comer las ovejas? The Word of God, La palabra de Dios, the doctrine of the la Bible. doctrina de la Biblia. Because the Bible teaches that we need to have sound doctrine. Porque la Biblia dice que nosotros necesitamos la sana doctrina. We're living in days where people don't want to
endure sound doctrine. Nosotros vivimos en días en que la gente no soporta la sana doctrina. But as a pastor, the job of a pastor is to teach sound doctrine to the people. Pero el trabajo del pastor es enseñar sana doctrina a la gente. Escúchame. I've been to campañas Yo he estado en campañas where evangelísticas they invite these prophets, donde ellos invitan a estos and the profetas prophet will get on the microphone, y los profetas se van al micrófono and he'll begin to retire like, ah! y ellos empiezan a gritar como ¡ah! They'll throw water on people, y tirar agua a la gente and they'll just say something like fuego, fuego over and over. y decir fuego, fuego una y otra vez, They'll speak in tongues without interpretation, hablar en lengua sin ninguna and just interpretación keep on doing it. y se mantienen haciéndolo And así people begin to jump around y la gente empieza a brincar alrededor and fall around like they're having convulsions, y caer alrededor en convulsiones and no order. y no hay orden. That's not the way God says to do in the house of God. Eso no es la forma que Dios dice que hagamos en la casa de Dios. This is not the Holy Spirit movement. Ese no es el movimiento del Espíritu I Santo. was at a camp meeting a few months ago, Yo estuve en un campamento, reunión de campamento varios meses atrás and the prophet had people to come to the altar. y el profeta llamó a la gente para llegar al altar He had them to be quiet, y les dijo que se callaran and he was going to count numbers. y él estaba contando números. He said it's going to come on you like a ball of fire. Él estaba diciendo va a venir sobre ti como una bola de fuego, Talking about certain experiences were going to come on you hablando como que ciertos espíritus van a venir sobre ti after he counted. después de que él contara. And they was talking about return to Pentecost. Pues, es tiempo de retornar al Pentecostés. Pentecost has already happened. Pentecostés ya pasó. The Holy Spirit has already been sent. El Espíritu Santo ya fue enviado. And when the Holy Spirit was sent, Y cuando el Espíritu Santo fue enviado, it didn't happen that way. no pasó de esa forma. People are trying to get people to move in the flesh. La gente está tratando de mover a la gente en la carne. They blow on people. Ellos soplan a la gente. But Jesus, he breathed on the disciples. Pero Él sopló sobre los discípulos. Jesus sopla sobre los discípulos. Jesús sopla sobre los But discípulos. that was after he rose from the dead. Pero eso fue después de que Él se levantó de la muerte. And he was God in the flesh. Y Él era Dios en la In a carne, resurrected body. en un cuerpo resucitado. These prophets are not Jesus. Estos profetas no son Jesús. They're not little gods like Kenneth Copeland says, No son pequeños dioses como dice Kenneth and Copeland, Benny Hinn, o Benny Hinn, or Kenneth Hagin, o Kenneth Hagin. which are lying, tell lies to the people. Ellos están mintiendo y enseñándole mentiras a la gente. People say you can't call people by name. Much of people say it's wrong to juzgar people. Mucha gente dice que es malo juzgar But I'm gente, judging the words they say, pero yo estoy juzgando lo que la palabra because the dice. Bible says the one that is spiritual judges all things. Porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. When Benny Hinn said that Fidel Castro was going to die in 1990 some, Cuando Benny Hinn dijo que Fidel Castro iba a morir en 1990 and it didn't happen, y no pasó, who called him out on it? Who called him out on it? Who said that was wrong? ¿quién dijo que estaba equivocado? Why didn't he apologize to the people? ¿Por qué por qué vamos a pedir disculpas ante la gente? What about when he said that the homosexuals were going to be burned up by God? ¿Por qué dijo que los homosexuales iban a ser quemados por Dios en el 2000? Well, right now, God wants to save homosexuals. Pero ahora Dios está salvando a los homosexuales. I'm not applauding because somebody said God's going to burn the Yo no homosexuals. voy a aplaudir porque dice que Dios va a quemar a los homosexuales. I want them to be saved. Yo quiero que ellos sean salvos. Now, if they repent of their sins, they can be. If they repent of their sins and quit doing the homosexuality, Ahora, si ellos se arrepienten y dan la espalda a la homosexualidad there'll be a change of life. y tienen un cambio de They've got vida to believe on Jesus Christ. y vienen a creer en Jesucristo, But God will judge sin. pero Dios va a juzgar el pecado. But it didn't happen the way Benny Hinn said. Pero no pasó en la forma en que God did venimos. not burn up the homosexuals. Dios no quemó a los homosexuales. So these men are prophesying. Así que estas muchas profecías. I heard a man on the internet the other day Yo escuché en internet el otro día doing blasphemia, blasfemias. named Miles Monroe. Un hombre llamado Miles Monroe. I had books from this man in Yo, my house. yo tenía libros de este hombre en mi casa. He wrote a book many years ago Él escribió libros muchos años atrás on prayer, and I liked some of the things in the book. y yo Me gusta before, me gustaron antes estos libros, but so I bought more. pero cuando yo supe más But I started to grow in God and learn some y things. yo comencé a crecer en el conocimiento de Dios.
And I threw about 12 books of his away the other day. Y yo tiré a la basura alrededor de 12 libros de él. The man was mocking the blood of Jesus. El hombre estaba burlándose de la sangre de In a Cristo. church with Guillermo Maldonado. En la iglesia de Guillermo Maldonado. And how can men applaud this when they're mocking the blood of Jesus? ¿Cómo puede un hombre de Dios aplaudir cuando alguien se está burlando de la sangre de Cristo? Miles Monroe said, if you're preaching that Jesus is coming again, Miles Monroe estaba diciendo que si tú predicas que Cristo viene por segunda vez, if you're preaching that he's coming pronto, que si tú predicas que Cristo viene pronto, he told them to shut up. que te calles. He said, quit lying to the people. Él dijo, para de estarle mintiendo a la gente. How can this so-called apostle or prophet Maldonado sit there and let a man preach that? ¿Cómo puede un hombre que se llama profeta apóstol Maldonado permitir a un hombre que predique eso en su púlpito? Miles Monroe said the reason that they're not saved on your job, Miles Monroe dice que no hay razón, the reason that people don't get saved on que your la razón trabajo, por la que la gente no se está salvando in your trabajo, en el trabajo de tu predicación es porque tú estás predicando Jesucristo. es porque tú no estás predicando a He Jesucristo. said because you are preaching Jesus. Porque tú no estás predicando a Jesucristo. No, he said because Miles Monroe said that people are not being saved porque tú eres predicando Jesucristo. Cristo dice que la gente no se está convirtiendo porque tú estás predicando a Jesucristo. See, Miles Monroe says Paul didn't preach Jesus. Miles Monroe dice que Pablo no predicó a Jesús. He said he said that you need to preach how people can basically overcome in their life. Tú Vencedor en their vida. Tú debes de predicarle a la gente que la gente va a ser más que vencedor en la vida. Como prosperar. Como prosperar. But he said they don't want to hear about a cross with a bloody cross. Pero él dice, ellos no necesitan oír acerca de la sangre de la cruz. He was saying they don't need to hear in your reunions about the blood. Ellos no necesitan oír en las reuniones de la iglesia acerca de la sangre. That's a lie of the devil. Esa es una mentira del diablo. These men are lying. Este hombre está mintiendo. Where are the men of God that will stand up? ¿Por qué un hombre de Dios, un hombre de Dios no se pararía o se para así? They deny the blood of Jesus. Ellos niegan la sangre de Cristo. They deny the coming of the Lord. Ellos niegan la venida del Señor. They deny sound doctrine. Ellos niegan la sana They say doctrina. that they are little gods. Y ellos dicen que son pequeños dioses. And we're afraid to call them out. Y nosotros tenemos miedo de llamarlos. I'm not afraid. Yo no tengo miedo. I compare what they say with the word of God. Porque yo comparo lo que dice la palabra de Dios. There was a prophet a while back, apostle. Hubieron profetas y apóstoles. An apostle on a radio. Un apóstol en la radio. He was saying you need to offer a lamb sacrifice. Estaba diciendo tú necesitas ofrecer un cordero de sacrificio. Of money. De dinero. On the altar of the radio. En el altar de la radio. So I compared his words. Así que yo puedo comparar sus palabras. Because if he speaks it, if he says he's speaking for God, con las cosas que se hablan en la palabra de Dios. If the man, si el hombre está hablando para Dios, si el hombre está hablando por Dios, I have the right to check those words. Yo tengo el derecho de chequear la palabra. To see if it's in line with the Bible. Para ver si está en línea con la palabra. Emanuel, una luz que ilumina el Tri-Area. A mí me gustan las alabanzas en las mañanas y como predica el pastor. Jesús nos dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que nosotros debemos de tener los ojos abiertos en estos tiempos finales. Estudiar los actos, los hechos de los predicadores que oímos y vemos, para saber qué es lo que ellos en realidad son. Porque por sus frutos los conoceréis, y los frutos son las obras y las palabras que exteriorizan lo que hay en el alma de ellos. Te esperamos el martes a las 7 de la noche y el domingo a las 2 de la tarde en 1907 Merritt Drive en Greensboro. Llámanos a los teléfonos 336-880-7231. Eso significa lo que dice también Jeremías capítulo 23. Mira, porque en capítulo 23 del versículo 17, en el capítulo 23 de Jeremías, el hermano Mike está hablando cosas que nosotros estamos hablando hoy. Y hoy en Jeremías, en el capítulo 23, mira bien exactamente lo que dice la Biblia en el versículo 17. En el versículo 17 dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo paz tendréis.
y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no te vendrá mal sobre vosotros. En otras palabras, están utilizando el nombre de Dios para decir cosas que Dios no ha dicho, porque te están enseñando algunas cosas que ellos tratan de justificar con la palabra, como por ejemplo decir, los falsos profetas, que existen nuevas doctrinas que la iglesia está recibiendo como revelación. La otra vez yo escuché a una profeta que la tienen por profeta aquí a las naciones y que anda en los congresos proféticos decir, oh, es maravilloso ver el día de hoy cuánta revelación ha surgido hoy en estos últimos días acerca de la doctrina del dar. Sí, claro, se está refiriendo a dar ofrendas de pacto, cosas que la Biblia no está mencionando, ni corderos de dinero, ni traer sobre el altar de la radio, ni nada por el estilo. Esta semana una mujer nos compartía que en una congregación a la cual atendían, dejaron la iglesia porque hasta los amenazaban por no dar sus primicias y que Dios no los iba a bendecir. Escúchame, les metían temor, se los infundían, mientras que los falsos profetas se dan vida de ricos con el dinero de las ovejas. Las ovejas viven en escasez y no tienen para la renta, viven en pobreza y andan en carros destartalados. Hace poco yo miré algunos de los pactadores de algunas de las iglesias andar en carros destartalados y chocados. Y esto es lo que está pasando, que las personas que están con amor, tal vez con sinceridad, o que cayeron en la trampa del engaño, y te voy a decir algo, las personas que están en iglesias como esta, están en iglesias como esas, porque eso es lo que se merecen. ¿En qué sentido? Por cuanto desecharon la verdad de Dios. Dios les manda un poder engañoso a fin de que crean la mentira y sean engañados para que no se salven. ¿Por qué? Porque ellos han desechado la palabra en las iglesias donde se les ha predicado la palabra y han llegado a parar a iglesias apóstatas donde pastores apóstatas les predican apostasía y les hablan de puro dinero y de pura prosperidad. Yo te voy a decir algo, es tiempo en que tú escuches esta palabra y te arrepientas de corazón y le digas, Señor, perdóname porque yo me he salido de la verdadera doctrina, o yo voy a caer sobre mis rodillas y te pido perdón, y llore todo lo que quiera, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará. Y mira bien, porque en contra de estos falsos profetas hay un juicio terrible que viene. La Biblia dice en el versículo 25 y 26 que ellos dicen, soñé. Sin haber soñado ninguna visión, inventan sus propias profecías. Oh, yo estoy viendo ahora mismo, yo estoy viendo. No están viendo nada, están inventando en su corazón. Y la gente que está oyendo y que no tiene doctrina dice, ay, ¿qué está viendo el profeta? No está viendo nada, no te dejes engañar. Lee la Biblia, solamente quiere manipularte. Escúchalo bien. Y la Biblia dice, Ezequiel 13:3, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no han visto nada. Dice que estas visiones falsas, oiga bien, están en su corazón y que estas visiones falsas apartan al pueblo de Dios en vez de acercarlo. Versículo 27, literalmente Jeremías dice, y escucha lo que te estoy diciendo, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, porque con estas visiones meten al pueblo en un espíritu de avaricia, porque encuentran que el evangelio es un gran negocio. ¿O qué gran negocio es? Que si yo regalo mi casa, Dios me va a regalar 100, me voy a volver casateniente. Ah, que si yo regalo un carro voy a tener 100, oh, voy a poner una compañía de taxis. O que si yo doy $1,000, Dios me va a dar 100,000, me voy a hacer el millonario. Y la pregunta es, ¿y por qué los que predican esto, que tienen cadenas de televisión, no regalan la cadena de televisión para que Dios les regale 100 cadenas de televisión más? Porque ellos saben en el fondo que están manipulando a la gente para que la gente dé más. Si esto fuera cierto, hermano Mike, audiencia que me escucha, si esto fuera cierto, te voy a decir algo, la gente, ellos mismos, estarían regalando ahora mismo los millones de la cuenta bancaria para que Dios les regalara 100 veces más de lo que tienen ahorita mismo guardado en el banco. Póngase a pensar, ¿por qué no lo hacen? Solamente te asusan a ti para que lo hagas. Ese es el problema que estamos teniendo hoy. Porque el evangelio de la prosperidad ha salido de los Estados Unidos, de Norteamérica. Ha envenenado la mentalidad de centenares y centenares de pastores alrededor del mundo. Escúchame lo que te estoy diciendo. Y estos pastores han envenenado el alma de las personas porque han predicado este evangelio mentiroso y han contaminado a las ovejas con un evangelio falso. Hoy la gente está materializada.
Y por eso nosotros tenemos una reacción negativa hacia el Evangelio. ¿Sabe qué? La gente que está escuchando que solo se predica de dinero y dinero en las iglesias, hay muchos que están dañados en las iglesias. Muchos están dañados y se han corrido de las iglesias. ¿Sabe por qué se han corrido? Se han corrido porque ya se cansaron, se hartaron hasta el colmo, hasta la saciedad de estar escuchando dinero, dinero, dinero. Hay que dar, saca 1,000, saca 2,000, saca 3,000. La gente hace promesas que no pueden pagar, se endeudan con tarjetas de crédito, se van a la usura. Dios está en contra de la usura. Escúchame lo que estoy diciendo. Dios está en contra de la usura. Yo no puedo como pastor mandar a la gente que se enjaranen las tarjetas de crédito contra los usureros banqueros que son ladrones. Escúchame, porque en el antiguo pacto hay leyes en contra de la usura y condenas en contra de la usura. Ahora, mira bien lo que te estoy diciendo. Dios quiere bendecirte de una manera especial. Dios quiere transformarte, sacarte, arrancarte del corazón falsas doctrinas. Es mi oración en este momento que todo espíritu del diablo, todo espíritu que esté poseído o que haya tomado control en tu alma, en tu corazón, en el mundo de tus pensamientos, en la estructura de tu escala de valores, en este momento, por esta palabra que estamos predicando, salga fuera ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de engaño, salgan fuera ahora del alma de las personas que están en este momento escuchando esta palabra, Brother Mike. The Bible says in the book of Revelation, come out of her, my people, that ye not compartir in her pecados. La Biblia dice, sal de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados. There's prostituting of the word going on. Esa es la prostituta, esa no es la palabra de Dios. They're living like rameras. El que vive con rameras. Listen to me, pastors. You don't need to invite these kind of men into your churches. Escúcheme, pastores, usted no necesita invitar a esa clase de gente a sus iglesias. I had a friend. Yo tengo un amigo that was listening to the apostle of the radiothon. Que estaba escuchando a uno de los apóstoles en un radiothon. From Charlotte. De Charlotte. He was preaching in High Point. Él estaba predicando en High Point. I was going to a church. Yo estaba yendo a una iglesia. Participating in the Bible studies. Participando en los estudios bíblicos. And this apostle started getting with the pastor. Y este apóstol empezó in the radio. Sí, a juntarse con el pastor en la radio. And the church changed. Y la iglesia cambió. With these pactos. Con estos pactos. And this man wrote a book. Y este hombre escribió un libro. Apostle. Ese apóstol, Marcelino Soho, about a cordero in cada casa. Acerca de un cordero en cada casa. And he was the one preaching about offering a lamb sacrifice on the altar of the radio. Y él es uno de los que estaba predicando acerca de sacrificar un cordero en la radio. I'm not afraid to say this because it's his book and his teachings. Yo no tengo miedo de decir esto porque está en su libro y es parte de sus enseñanzas. And in their Bible study cell group, y en los estudios de Biblia celulares, my friend does not agree with these teachings. Mi amigo no estaba de acuerdo con estas enseñanzas. They were using Soho's books. Él estaba utilizando los libros de Soho to teach the class. Para enseñar a la clase. I told my friend, I said, you throw that book in the trash. Yo le dije a mi amigo, tú tiras ese libro a la basura. And preach the Bible. Y predica la Biblia. La palabra. Predicar la palabra. Predica la palabra. And if the leaders don't like you preaching the word, si al líder no le gusta predicar la palabra, preach it anyway. Predica de todas maneras. They're not leaders. Esos no son líderes. If they don't want you teaching the Bible in a Bible study, si ellos no quieren enseñar la Biblia en los estudios bíblicos, if you got to teach the G12 in a Bible study, si ellos quieren enseñar el G12 en los estudios bíblicos, instead of the Bible, en lugar de la Biblia, get away from these leaders. Váyase lejos de esos líderes. They're not standing on the word of God. Ellos no están permaneciendo en la palabra de Dios. I'm tired of these deceiving spirits in the churches. Yo estoy cansado de estos espíritus de engaño en las iglesias. You don't need the vision of Cesar Castellano. Tú no necesitas la visión de César Castellano. You don't need the vision of David Yonggi Cho. Tú no necesitas la visión de David Yonggi Cho, who mixes paganism with religion. Que mezcla paganismo con el cristianismo. You can read it in his book, The Fourth Dimension. Tú puedes leerlo en el libro, La Cuarta Dimensión. All this word of faith that they call word of faith. Todo esto es llamado palabra de fe. They say you can declare whatever you want with your mouth. Tú puedes decir, ellos dicen, tú puedes declarar cualquier cosa que tú quieras. If you want a new house, you declare it. Si tú quieres una casa nueva, tú lo declaras. Tell what color you want it to be. ¿De qué color quieres que tú que seas? This kind of word of faith doctrine is dangerous. Esta palabra de fe
que predican es peligrosa. Faith is in the Word of God. La fe está en la palabra de Faith Dios. is in Jesus Christ. La fe está en Jesucristo. If it's in this Word, that's what you need to Si speak. está en esta palabra, eso es lo que tú necesitas hablar. We've allowed men to come in with deceiving spirits. Nosotros estamos hablándole a la gente para que salgan fuera de estos espíritus de engaño. Men have came in Los hombres están entrando like wolves, como lobos and people will not stand up. y la gente no está permaneciendo. Stand up, pastors. Levántate, Stand pastor. up, leaders. Levántate, líder. Don't be afraid. No tengas miedo. If you have a pastor that's getting into these false Si doctrines, tú tienes un pastor que está en estas falsas doctrinas, you need to confront him in love tú necesitas confrontarlo a él en amor and say, where is this in the Bible? y decirle dónde está eso en la Biblia. You've got to stand on the Word of Tú God. tienes que permanecer en la palabra de I Dios. told somebody one time, Yo llamé a alguien una vez if the concilio preaches the Word, I'll stand with it. y el concilio lo llamó para que predicara la palabra, I'll stand with the Word. para permanecer en la palabra. But if what they say is outside the Word, Pero lo que dice es fuera de la palabra. I'm going to go with the Word of God. Yo voy a irme con la palabra de Dios. It's time to stand on the Word of God. Es tiempo de permanecer en la palabra Porque de la Dios. palabra de Dios está establecida en cielo. Porque la palabra de Dios está establecida en el cielo. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Quit being afraid. Habla sin miedo. Because when you compare somebody's teaching, Porque cuando tú comparas la enseñanza de alguien, they said it. ellos lo dicen, Marcelino Soho said it. Marcelino Sojo lo dice, So I'm comparing it with the Bible. así que yo estoy comparándolo con la Biblia. He said $70 for peace. Él dijo $70 por paz. But Jesus said, peace I give to you. Pero Jesús dijo, la paz yo te doy. So I'm telling you what the Bible says. Pero yo te estoy diciendo lo que la Biblia That dice. it's time to tear down the altars of Baal, so to speak. Pero es tiempo de llegar al altar y llorar y hablar lo que Dios dice. It's tiempo para destruir los altars de Baal, Es tiempo para destruir los altares de los Baales. spiritually speaking. Espiritualmente hablando, We need some people like Elijah nosotros necesitamos gente como Elías, that would stand on Mount Carmel, that would paracere on Mount Carmel, that would be on Mount Carmel que se aparezcan en los montes Carmelos against the prophets of Baal en contra de los profetas de Baal and say the God that answers by fire, y digan el Dios que responde por fuego. He is God. Él es Dios. Our God is a God that answers by fire. Nuestro Dios es un Dios que And he will responde por judge the fuego. false Y prophets. Él va a juzgar a los He will falsos judge what comes out of profetas. your Él va a mouth. Él va a juzgar lo que has dicho con It's tu got boca. to be the word of the living God. Tiene que ser hablada la palabra del Dios viviente. It's living. Es viviente. It's powerful. Es poderosa. It's sharper than any two-edged sword. Es más cortante que toda espada de It's dos the filos. word of the living God. we're Es la speaking. palabra del Dios viviente. And hablando. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Rey de Y el Reyes. Señor de Y el Señores. Señor de El señores. León de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. And he's coming. Y Él viene. He's coming again. Él viene otra In vez. fuego, in flaming fire. En flama de fuego. And he will judge. Y Él juzgará Out of his mouth a través de goes a su sharp boca. two-edged sword. Con la palabra que sale de su His boca. eyes are like a flame Sus of fire. ojos son como fuego. And he's come, the Lion of the tribe of Judah's Y Él come. es llamado el león de la tribu de Judá que viene. It's tipo para estar bajo el misericordia de él. Es mejor estar debajo de la misericordia de Él. You want to get under the misericordia de Cordero. Tú es mejor que estés bajo la misericordia del Cordero. Because if you don't, Porque si tú no estás, you're going to face, you're going to encontrar tú vas a el león, confrontar al león. the vengeance of the Lion of the tribe La of Judah. venganza del león de la The tribu de ira Judá. de Dios. La ira de It's Dios. time to preach the palabra. Es tiempo de predicar la palabra. You might get mad at me, Tú puedes estar enojado but conmigo, I'm not going to preach smooth and easy things. pero yo no te voy a predicar cosas suaves y fáciles. When people are getting engañado all around me, Cuando la gente está engañada alrededor de mí, cry aloud. grita fuerte. Don't hold back. No la mantengas, no la guardes. Set the trumpet to your mouth. Coloca la trompeta en Be tu boca. watchmen on the wall, pastors. Sé un atalaya, pastor. Get on the parade and be a watchman. Párate en las partes altas y vigila. Because when the enemy comes, Porque cuando el enemigo venga, you've got to stand up.
Tú tienes que levantarte. When the wolves, the lobos try to come in, Cuando los lobos traten de venir, you got to stop them. tú tienes que pararlos. I would not let my children get around a wild animal. Yo no voy a dejar a mis niños caminar alrededor de un animal I salvaje. would fight to the death. Yo voy a pelear hasta la You muerte. need to fight to the death for the sheep of God. Tú necesitas pelear hasta la muerte por las ovejas de Dios. Jesus gave his life. Jesús nos dio su The vida. apostles gave their life. Los apóstoles les dieron They su vida. stood up. Ellos fueron sacrificados. They would not deny Jesus. Ellos no negaron a Jesús. And they gave their lives on the cross, many apostles. Ellos dieron la vida en la cruz, muchos de esos apóstoles. It's not a weak Christianity. No es un cristianismo débil, Not the old Christianity. como el viejo They cristianismo. went to the fire. They were burned by the Ellos fire. fueron quemados por fuego. They were eaten by Ellos lions. fueron comidos por They leones. were crucified. Ellos fueron They were crucificados. tortured. Ellos fueron torturados. They had to have the reunions in caves Ellos se reunían en cavernas, en cuevas. because the system of the world Porque el sistema del mundo, and the religious system was against them. el sistema religioso estaba contra ellos. The Catholic Church was against them. La iglesia católica estaba contra ellos. They stood against what the Pope of Rome was teaching. Porque ellos predicaron contra el Papa de Roma. They would burn them, Ellos fueron quemados. but they weren't afraid. Pero ellos no tenían miedo. Martin Luther wasn't afraid. Martin Luther stood firm Martín Lutero se permaneció firme against the indulgence of the Catholic Church. en contra de las indulgencias de la They wanted to iglesia kill católica. him. They wanted to kill him. Ellos quisieron matarlo. And when they brought him before the council, Y cuando lo trajeron enfrente del concilio, from the big leaders, enfrente de los grandes líderes, he said, my conscience él dijo, mi conciencia is held captive by the word of God. está cautiva por la palabra de I Dios. will not recant. Yo no voy a echarme para atrás. I will not deny him. Yo no lo voy a negar a él. Preachers, our conscience is held captive Predicamos que nuestras conciencias están by the cautivas word of por God. la palabra de I Dios. won't hold my peace. Yo alcanzo mi paz. Yo no dejaré mi paz. I'm not going to let the rocks cry out in my place, Yo no voy a dejar que otro tome mi lugar. because it's time to cry out. Porque es tiempo de gritarlo. Oh, it's time to preach the No word. es tiempo de predicar la In palabra. temple and out of temple. En tiempo y fuera de tiempo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Y Ezequiel 13:6 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Yahweh, y Yahweh no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ahora mira, aun si se cumple la palabra de lo que estos profetas están diciendo, la Biblia dice, escúchame, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, es decir, el falso profeta, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni tal soñador de sueños. Y sigue diciendo, escúchame, porque Yahweh tu Dios os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. ¿Qué significa? Significa, iglesia que me escuchas en este momento, que es posible que sucedan las cosas que se te anuncian para suceder, pero que Dios no está apoyando eso. Más cuando están fuera de su palabra, escúchame. Y la gente que cae en esas trampas y aceptan que Dios hizo el milagro, aunque se lo atribuyan a Dios, no significa que Dios está agradado por ello. Las personas que se enredan en lo falso no tienen derecho a recibir respuestas de Dios. Ezequiel capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, dice el profeta Ezequiel: vinieron los ancianos de Jerusalén enfrente de mí y se sentaron. Es decir, llegaron ancianos idólatras y se sentaron frente al profeta para consultar a Yahweh. Y Dios le dijo: yo no tengo que ser consultado por ellos. Les responderé lo que se merecen por tener tantos ídolos dentro del corazón. ¿Significa eso que para ser idólatra no es necesario tener ídolos dentro de la casa y prenderle velas? Porque la Biblia dice: estos que están enfrente de ti han establecido sus ídolos en medio de sus corazones. Y muchas personas han establecido el ídolo del evangelio del negocio y del intercambio con Dios por dinero y milagros. Salvación por dinero. La salvación no se obtiene por dinero, ni los milagros tampoco. Es tiempo que te arrepientas. Si tú vas a buscar la salvación de tu familia, o si tú vas a buscar milagros en tu familia, búscalos a través de oración, arrepentimiento, quebranto y ayuno. Humíllate en la presencia de Dios. Dios hará milagros. Dios te ama. Tú no tienes
tienes que pagar nada. Dios te ama, Dios es amor, Dios es amor. Amen. Él solamente quiere verte a ti rendido a Él. Escúchame lo que te estoy diciendo. Escúchame lo que te estoy diciendo en esta hora. Brother Mike. That's right, because the gospel is a free gift. Es cierto, porque el evangelio es un regalo gratuito. Look at the people in Africa, in China. Mira la gente en África y en China. They don't have much money. Ellos no tienen mucho dinero. Many of them are persecuted. Muchos de ellos son perseguidos. What happens to this evangelio de prosperidad there? ¿Qué pasa con el evangelio de prosperidad allí? But the Bible says Porque la Biblia dice God has blessed us que Dios nos bendice with all spiritual blessings in heavenly con places. todas las bendiciones espirituales en los lugares In celestiales. Christ Jesus. Con Cristo Jesús. And Jesus paid the price. Y Jesús pagó el precio. He took the curse on him on the cross of Calvary. Él tomó la maldición sobre él en la cruz del Calvario. We're not in the maldición. Nosotros no estamos en la We're in the maldición. blessing of God. Nosotros estamos en la bendición de Dios. We're already blessed. Todos nosotros estamos You ya don't bendecidos. have to give a pacto to get rid of the maldición. Tú no necesitas llevar una ofrenda de pacto para salir fuera de la maldición. Jesus took the curse. Jesús tomó la maldición. That the blessings of Abraham could come on us Gentiles. La bendición de Abraham vino sobre los That gentiles. we could receive the promise of the Spiritu Santo. Nosotros podemos recibir la promesa We del have Espíritu the Santo. Holy Spirit. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos las bendiciones de Dios. Tenemos las bendiciones de We Dios. are blessed, family of God. Nosotros somos de la familia bendecida de Dios. And it's time for people to get up, Y es tiempo para que la gente se levante awake out of sleep. y se levante del sueño. Cristo viene Cristo viene otra vez. otra vez. And it's time to preach the pure gospel of God. Y es tiempo de predicar el puro evangelio del In the Señor. Old Testament, En el Antiguo Testamento, a spirit of lying, a mentiroso spirit went before God, los espíritus mentirosos estaban frente a Dios and he said, I will be a lying spirit in the mouths of the y prophets. dijo, yo voy a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. But God had a prophet named Micaiah, Pero Dios tenía un profeta llamado one Micaía. prophet named Micaiah Un profeta llamado that Micaía would stand up and tell the truth. que estaba enfrente y hablaría la verdad. The others were speaking prosperity. Los otros hablarían prosperidad. God will prosper you. Dios te prosperará. They preach peace. Y predicaban paz. Today they talk about everything is going to go well with you, Hoy toda la gente está diciendo todo va a estar bien enfrente de ti. but they don't prepare you for battle. Pero ellos no te prepararon para la batalla. What happens when you pass through the trials and tribulation ¿Qué pasa cuando tú pasas pruebas y tribulación? and you don't have your life firmly planted in the Word of Y God? tú no tienes tu vida plantada firmemente en la palabra de When you're Dios. not on the rock, Cuando tú no estás en la roca. these big houses, Estas casas grandes, these big ministries estos grandes that ministerios are on the arena, the sand, que fueron levantados en la arena, they're going to fall one day. van a caer un día. But the house that is built on the rock, Pero la casa que ha sido construida sobre la roca. pastors, you need to make sure your ministry's on the rock. Pastor, tú necesitas cimentar tu ministerio en la roca. Jesus is the rock, Jesús es la roca. and He's given us His revealed Word. Y él nos ha dado la palabra revelada In this Bible, en esta Biblia. we don't need a revelation other than the Bible. Nosotros no necesitamos otra revelación más que la Biblia. Memorize the scriptures in your Bible. Memoriza las escrituras de tu Learn Biblia. the Bible. Aprende la Biblia. Read the chapters. Aprende los capítulos, léelos. If you get the real, Si tú tomas la realidad, you won't be deceived by the false. tú no vas a ser engañado por lo You won't falso. be deceived by the imitation. Tú no vas a ser engañado por las And imitaciones. there is an imitation gospel being preached. Y hay muchas imitaciones del Evangelio ahora. And when I name the names of people, Y cuando yo nombro el nombre de personas, I'm just telling you their teachings they put public. yo solo estoy diciéndote acerca de las enseñanzas que ellos han hecho públicas. You can listen to Miles Monroe on the internet. Tú puedes escuchar las enseñanzas de Miles Monroe en internet. You can listen to Kenneth Copeland on the internet. Tú puedes ver a Kenneth Copeland en internet, And Benny Hinn. a Benny Hinn. You can see how he says that I put a curse on those that speak against the ministry. Tú puedes ver cuando él dijo, yo pongo una maldición sobre todos aquellos que estén en contra de mi ministerio. He can't curse us. Él no puede maldecirnos We're a saying nosotros. that we're saying things that he said. Nosotros
No podemos decir lo que él dice. And Jesus said, bless those that curse you. Él dijo, bendice a los que te maldicen. John, let me say one thing. John, Déjame decir una cosa. the disciples wanted to call fire down from heaven. Los discípulos querían hacer bajar fuego del cielo. And Jesus said, you don't know what spirit you're of. Y él le dijo, ustedes no saben de qué clase de espíritu These son. false prophets want to call fire down on people. Estos profetas falsos quieren hacer bajar fuego Don't del worry cielo. about their maldición. No te preocupes acerca de las You're in maldiciones. Jesus Christ. Tú estás en Cristo. You're covered by the Tú blood. estás cubierto por la sangre. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús.